Vamos a orar primero. Señor bendito, damos gracias Dios por este día. Gracias Dios porque tú eres bueno, Señor. Tú nunca cambias, Señor, a pesar de nuestras fallas, nuestros errores, Señor. Tú permaneces fiel. Y eso nos da la certeza, Señor, de todas tus promesas sobre nosotros. Gracias Dios porque estás aquí ahora, Señor. Te ruego que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor. Que abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos, Señor, y podamos recibir de ti, que nuestro espíritu esté dispuesto. Gracias Dios por lo que tú nos das, Señor, y por lo que hables hoy a través de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace 15 días hablábamos sobre el reino de Dios, y hoy vamos a hablar sobre la continuación. Si no me recuerdo, les platiqué cuál es el estándar del reino de Dios. Recordando que es el reino de Dios, es la soberanía de Dios puesta de manifiesto. Es la autoridad de Dios, es la voluntad de Dios hecha sobre nosotros, y esto a través de su Hijo Jesucristo. En Mateo 5, 6 y 7, los capítulos, viene, les decía, un pasaje sobre el Sermón del Monte, que es quizá el texto más largo de una prédica del Señor Jesús, de un momento en que compartió la palabra y expresó cuál era la voluntad, y sobre todo estas bases que les decía sobre el reino de Dios. Les comentaba que en este pasaje Jesús lo que demuestra son varias cosas. Uno, que la ley de Dios no está sobre Dios. Esto es que Dios estableció la ley y la ley se cumple, y en un momento dado no es al revés, que inclusive dejamos a Dios de lado. Eso no puede ser posible. El fin es un llamado a la fe y salvación verdaderas. 3. Enseña que no es por métodos humanos y cierra toda posibilidad al respecto. Pablo después lo refuerza con: no es por obras para que nadie se gloríe. Bueno, Jesús desde este pasaje demuestra que no son por las cosas que podamos hacer, inclusive ni siquiera por imposiciones humanas. El reino de Dios se nos presenta como un regalo dado por gracia. Recordemos que un regalo es algo que se nos da, y de gracias que a lo mejor no lo merecemos y lo recibimos. Trae claridad profunda de lo que es vivir en el reino de Dios, no solo lo superficial de las palabras. Jesús en este pasaje, ahorita vamos a ir comentando a detalle, va más allá de lo que se lee o lo que en ese momento hablaban los rabinos y que les enseñaban. Y por último, enseña a vivir una vida congruente entre lo que se dice, lo que se cree y lo que se expresa. Ok, no creo que alcancemos a terminar hoy todo el pasaje porque son 3 capítulos completos, pero bueno, hasta donde lleguemos después de 3 horas de enseñanza. Ok, vamos a empezar por Mateo 5, del 1 al 12. Y aquí hay algo importante, que es el pasaje conocido de las bienaventuranzas, en el cual Jesús enseña todas las bendiciones que hay. Recordemos que es bienaventurado, es más que bendecido, y habla de todos los beneficios del reino. Recordemos estos: todo reino, les decía, es como un país en el cual hay reglas, hay leyes, hay educación, hay gobernantes. Entonces, ahí hay que mutearlo. David, si le ayudas, por favor, hay que mutearlo. En todo país, entonces, hay reglas a las cuales nos tenemos que sujetar. En ese sentido, en el reino de Dios hay algo semejante. Vamos a ejemplificarlo de esta manera. En la Ciudad de México hay un gobernante y tiene varias secretarías, en las cuales cada secretaría se encarga de revisar y realizar o ver que se implemente el área correspondiente que le toque, ¿no? En el caso de economía hay una secretaría de finanzas, hay una secretaría de educación, hay una secretaría de
de seguridad, está el, em, una Cámara de Diputados, unas senadoras, etcétera. O sea, hay áreas correspondientes, y así ocurre en el reino de Dios. Y ese primer pasaje de las bienaventuranzas habla desde un punto de vista del bienestar. Las bienaventuranzas ofrecen una descripción de Jesús, del carácter de la verdadera fe. Si nos damos cuenta en las bienaventuranzas, las voy a enumerar: lo que reconocen la necesidad de Dios, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón puro, los que procuran la paz, los que son perseguidos por hacer lo correcto, y los que son perseguidos, burlados y difamados por causa de Jesús. Si se dan cuenta, son todas las personas que para este mundo pueden ser personas débiles. Y me voy a detener un poquito aquí al respecto. Si hoy tú hablas o comentas en el mundo que tienes necesidad de Dios, te voltean a ver y dicen, pero tú eres tu propio Dios. No dependes de un ser, es más, no hay ni un ser superior que venga a gobernarte, tú gobiernate por ti mismo. Y entonces los que reconocemos nuestra condición humana, en la cual decimos, necesito una mano sobrenatural sobre mí, un creador sobre mí, un Señor sobre mi vida, porque si no, mi vida se va a ir en una dirección en la cual no me conviene, en la cual me puedo perjudicar. Eso en el mundo está mal. Pero Dios bendice a las personas que reconocemos que tenemos una necesidad de Él. Es más, yo diría que todo cristiano tiene que pasar o tiene que vivir un momento bajo esa situación. A los que conocen el tema de Alcohólicos Anónimos, recordarán que hay una frase que uno de los pasos, y creo que es el primero, en el cual cuando reconoces que necesitas ayuda, ya llevas más del 50% de ganancia en tu proceso. Así es semejante en el reino de Dios. Cuando tú reconoces que necesitas de Dios, llevas mucho ganado en conociendo a Dios, y Dios bendice eso. Ahora, la segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran. Y hoy llorar, y recordan que cuando yo recuerdo que como hombre, cuando niño me decían, o llegué a escuchar, no, es que los hombres no lloran, ¿no? Y hoy sufre alguien alguna ruptura, alguna situación, y hasta les dicen, no, ¿por qué lloras por una persona que no la merita, que no lo merece? ¿No? O las personas hoy se hacen fuertes en decir, esa situación no me va a quebrar, y limpian las lágrimas y se muestran fuertes. Y no, el llanto, el lloro no es un sinónimo de debilidad, al contrario, es un sinónimo de fortaleza. Cuando un ser humano es capaz de llorar, está expresando sus sentimientos. ¿Alguien ha visto la película Inmensamente? Tratan mucho esta parte de cómo las emociones que hay dentro de una persona son válidas. Y alegría decía, no es que llanto, creo que se llama, el sentimiento azul, decía, no es que la niña no tiene que llorar. Llega un momento en que las circunstancias de vida llevan a la niña a llorar, y alegría se da cuenta que dice, oye, es que sí le hizo bien a la niña llorar, ¿no? Dentro de esta mundo de emociones que ejemplifican en la película. Entonces, llorar no es malo. Inclusive dice la palabra que Dios no deja ninguna lágrima sin poner la atención, que sea desperdiciada o derramada por nosotros innecesariamente. No, Dios cada lágrima la ve y la toma y contesta la oración. El siguiente bienaventuranza, los humildes. Hoy un tema de humildad. Hay dos contextos que pueden tener. La humildad en el sentido material, que si eres una persona humilde, o voy a ejemplificarlo así, de escasos de recursos, eres mal vista, eres rechazada, hasta lo dicen a veces despectivamente. Ay, cuando dice alguien, pasa a tu humilde hogar, y la otra persona así como que, sí, ¿no? O sea, ¿a dónde vine a pisar, no? ¿A dónde vine a entrar?
Pero también habla de la humildad del corazón. ¿Cómo nos comportamos con los demás? ¿Somos sencillos? Dice Pablo en Romanos 12, nadie se crea más que los demás. O sea, ubícate, ten los pies sobre la tierra, porque nadie es más que los demás. Y hay gente que al revés peca de ególatra, peca de soberbio, que no le importa ir sobre la vida pisoteando a los demás. Y lo que Dios bendice es un corazón en el cual no te crees más que los demás, sino buscas ayudar, eres compasivo, extiendes la mano. Aunque sepas algo, no vas y te vas parando el cuello diciendo, es que yo sé, es que yo hice, es que por mí, es que si no fuera yo, es que, y es puros es que del yo-yo, que deja la humildad de un lado. Cuando vemos en la palabra que para estar dentro del reino, Dios busca la humildad en nuestro corazón. La siguiente bienaventurada dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y qué es justicia? Dar a cada uno lo que le corresponde. Y el contexto de esto es el que busca hacer lo correcto en todo momento. Tener hambre y sed de justicia, no sé, y creo que todos en algún momento hemos expresado, hemos vivido el tener que afrontar situaciones en las cuales juzgamos que hemos sido señalados injustamente o alguna circunstancia injusta. Ay, ¿por qué lo corrieron? Ay, ¿por qué estos hijos sacaron a la madre de su casa? Es una injusticia. ¿Por qué lo despidieron injustamente de su trabajo? O cuando alguien, sabemos de un ratero, que es declarado ratero, un asesino, un violador, el que quieran, y pasa por un proceso de justicia, y a la hora es juzgado, de repente está en la calle y dices, oye, esto es injusto. Se le descubrió en el momento con las manos infragantes y aún así lo dejan salir. Todos clamamos por justicia. Todos clamamos y buscamos que cada uno tenga lo que le corresponde. El problema es que buscamos justicia a veces principalmente para nosotros y no hacia los demás. Pero en general todos buscamos justicia. Y si vemos algo mal hecho, todos deberíamos buscar el hecho de decir, esto no se hace así. Aún la corrupción es un acto de injusticia. Oye, ¿por qué se pasó el alto y a mí si me metes al corralón y él porque te dio una mordida? Lo dejas ir, ¿no? Eso es injusto. Entonces, Dios también bendice cuando buscamos hacer y recibir justicia. La siguiente bienaventuranza, los compasivos. Hoy el mundo está movido a una situación de no ser compasivos, no ser movidos a misericordia, no ser empáticos con los demás. Vemos a algunas personas sufriendo y, pues que sufran, ¿no? ¿Cuántas veces, y tristemente, vemos en la calle a alguien sufriendo y por el argumento de que, no es que si intervengo, me pueden señalar, me pueden acusar, me pueden arrestar o lo que sea, y no ayudamos? En alguna ocasión viviendo en Coacalco, recuerdo una mañana que iba yo rumbo al transporte para tomar el camión y en la calle estaba vacía y venía una chava corriendo y dije, a la mitad de la calle dije, va corriendo, ¿no? Y se para enfrente de mí y dice, ayúdame, es que mi marido me viene persiguiendo con un cuchillo. Y yo así y yo volteé y dije, pues no había nadie, ¿no? Volteaba y hasta allá, por allá había un individuo que venía caminando. Y mi reacción fue tristemente, no, pues sabes qué, es que no puedo, no me tengo que ir al trabajo, ¿no? Y cuando iba en el camión, me vino el remordimiento de, ¿y si sí necesitaba algo? ¿Y si este cuate sí le hizo algo? ¿O sí era el que yo vi sospechoso y ciertas circunstancias, ¿no? Y a veces somos movidos a ser misericordiosos y compasivos
y nuestra dureza de corazón, nuestro egoísmo nos lleva a no hacerlo. Hace unos días la semana pasada, pasamos ahí por una estación del metro y me acuerdo una acción perfectamente de cómo mi hijo bajando las escaleras había una viejita pidiendo dinero y cómo David, Dios, dimos vueltas, dimos unos pasos adelante y él se regresó, sacó lo que traía en la mochila, metió la mano en su bolsa de dinero y así no vio cuánto agarró, simplemente se lo dio a la señora. Fue movido a compasión. Y quizá todos debemos hacerlo así. Ver la oportunidad de ayudar a alguien más y a veces nos cuesta trabajo hacerlo. Mientras no tenga yo una ganancia, difícilmente ayudamos. Cuando debe ser, no importa que yo pierda. En Romanos 12 precisamente dice, hablando de los dones, dice el que comparte de con liberalidad. Y esto es, el que tiene la facilidad de compartir no solamente da de su bolsa, sino si él tiene que poner tiempo, esfuerzo, dedicación, etcétera, la persona lo pone. Y eso es porque es movido a compasión. Y así debemos ser nosotros todos los días, en todo momento. Dice en la siguiente bienaventuranza, los de corazón puro. Hablando de un corazón limpio, un corazón que no busca lo suyo, dice la palabra. Hoy, muchas de las personas se guían por, o tú te das cuenta cuando son de malos sentimientos, así se le denomina, o traen una mala vibra, dicen por ahí, ¿no? O, que inclusive hay personas que te acercas a ellas, y no quiero decir de la vibra, ¿no? Pero si hay algo que en tu espíritu, en tu corazón dices, ay, esta persona como que hay algo en ella que no, o sabes de su comportamiento, y te das cuenta que en todas sus áreas de vida vive de una manera agresiva, conflictiva, rencorosa, hace las cosas con dolo, con ventaja, dijéramos, tiene un corazón sucio, ¿no? Un corazón entenebrecido, dice la palabra. Cuando Dios los que busca es un corazón puro, un corazón sincero, un corazón que busca a Dios por ser Dios y no por qué puedo ganarle a Dios, qué puedo sacar de Dios de ventaja. Entonces, a Dios le gusta el corazón puro. Dice la palabra que David era amado por Dios, ¿por qué? Porque tenía un corazón que le agradaba a Dios, que era como el de él. Y obviamente el corazón de Dios es un corazón limpio y puro. Dice la siguiente bienaventuranza, los que procuran la paz. Y esto desde hace mucho tiempo lo entendí. El que procura la paz o los pacificadores son los que ven un conflicto o tienen un problema con alguien y dicen, oye, ven, tú y yo tenemos un problema, ven mamá, tenemos un problema y no nos vamos a levantar aquí hasta resolverlo. Y erróneamente el mundo nos dice o nos ha enseñado de, ay, no le digas nada a tu mamá, mejor para no crear broncas, porque ya ves cómo es, mejor no le digo nada para que no tener conflictos. Esto no es ser pacificador, eso es ser pasivo. Y la pasividad no te ayuda absolutamente en nada. Entonces, los que procuran la paz son los que saben que tiene un conflicto, inclusive dice la palabra, Jesús enseña, si vas a llevar tu ofrenda ante el altar y recuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Deja tu ofrenda, ve a ponerte en paz con tu hermano y después vienes y entonces presenta tu ofrenda. Eso es ser un pacificador, el que va a arreglar los problemas y dice, a ver, eso está así, pero vamos a poner paz entre tú y yo. Dice la siguiente bienaventuranza, los que son perseguidos por hacer lo correcto. Y hoy en este mundo estamos en una situación en la cual ahora lo malo es bueno y lo bueno ahora es mal visto. Y no sé cuánto les ha pasado que por hacer lo correcto te dicen, se llegan a decir, es que aquí las cosas no se hacen así. Aquí le tienes que entrar por la chueca, ¿no? No por la derecha, sino por la chueca. Entonces, ¿por qué? ¿No? O si quieres un beneficio, pues tienes que
ir y hacer, ir y haz lo que tengas que hacer, pero obtén el resultado, sea como sea. Cuando dices, oye, lo correcto es hacerlo así, ¿no? Yo recordaba hace tiempo que trabajaba en Principal Afore, había un tipo que cuando yo llegué, él siempre en los primeros lugares, ¿no? Y sé cómo le hace, ¿no? Y llegaba con su boncha así de expedientes y ahí los llenaba y los metía, ¿no? Y dice, ¿cómo le hace, no? Y después supe cómo lo hacía, falsificaba las identificaciones del INE, y él le cambiaba la foto y cambiaba el nombre, y así las pasaba. Y un día que lo caché me dice, bueno, tú ya viste cómo, si quieres te enseño. No, gracias, ¿no? O sea, sé que después salió del trabajo porque lo cacharon en la movida, no sé si inclusive fue a la cárcel, pero el jefe, mientras él metía producción, como que no le importaba de dónde viniera, aunque yo creo que sí sabía, lo pasaba por alto. Eso es incorrecto. Gocémonos cuando estemos perseguidos por hacer lo correcto. Y el último verso de este pasaje dice, los que son perseguidos y burlados y difamados por causa de Jesús. No sé cuántos han sido perseguidos por Jesús, por causa de Jesús. No estamos en un país en el cual la restricción de creencias nos lleve a ser perseguidos al punto de inclusive cárcel y como en algunos lugares que en países comunistas que había testimonios de que inclusive eran muertos por el evangelio. Aquí no vivimos eso. A lo mejor nos tocará el tiempo en el cual por ser cristianos seamos perseguidos o seamos burlados o seamos torturados o señalados. Pero el simple hecho de que por alguien, eres aleluya, cristianito de iglesia de domingo, cualquier comentario al respecto, ya es una muestra de persecución a causa del evangelio. Hay gente que no entiende que conocer a Cristo es un bienestar para nosotros, para ellos es locura. Ay, sí, ya vas a encerrarte con los aleluyitas y, ay, sí, alabaré, gloria a Dios. Sí, utilizan todas esas frases en son de burla. Me estaba acordando de la película Medias Tintas, ¿no? Que así perseguían le comentaban, le hacían carrilla a alguno que era cristiano, y él, lejos de defender la fe, ay, no, ¿cómo crees que no, que nada más fui una vez y nada más fui un domingo, pero yo ni con ellos me junto? Deberíamos sentirnos orgullosos, bendecidos por ser perseguidos por causa de Jesús. En Hechos se narra un pasaje en el cual Juan y Pedro son azotados por causa del evangelio, y cuando salen después de ser azotados, salen gozosos porque se sintieron honrados en haber sido torturados a causa del evangelio de Jesús. Y lejos de darles temor, llegaron con los hermanos y reforzaron esa valentía de ir a predicar a Jesús. Pablo hacía lo mismo. Había lugares donde lo pedreaban y decía, bueno, pues aquí no quieren aprender. Llegaban a otro lado y Pablo llegaba a otro lado y a predicar con denuedo y con valentía, dice el pasaje de Hechos. Entonces, vemos cómo el reino de Dios, los primeros que protege son a los que el mundo dice que son débiles. A lo que el mundo desprecia, en el reino de Dios son honrados, son bendecidos y Dios los tiene en alta estima. Y es aquí donde quiero que empecemos a ver este punto. El reino de Dios no es como el mundo dice que... En el reino de Dios debemos vivir no como el mundo dice que debemos de vivir. Vivimos de una forma diferente. ¿Por qué? Porque Jesús ahora está en nosotros. Ahora, la siguiente enseñanza que habla Jesús en Mateo 5 del 13 al 16 es que somos la sal y la luz de este mundo. ¿Cuál es el motivo del reino? Que sea conocido por los demás.
Y por eso Jesús hace referencia a que somos como la sal y como la luz en este mundo. ¿Qué es la sal? ¿Qué es la sal? La sal es un Condimento. puede ser un condimento, pero también es un ingrediente que permite preservar los alimentos Conservador. y les da sabor. Y en este punto, sobre todo en el tema de preservativo, recordemos que hoy estamos en una circunstancia que la tecnología nos permite tener muchas condiciones de vida cómodas que antes no había. Antes no había refrigeradores en los tiempos de Jesús. Y la sal era conocida porque con la sal, por ejemplo, condimentaban la carne como como cecina o machaca para que se conservara y no se echara a perder. Entonces, cuando Jesús les hablaba de la sal, la gente entendía perfectamente que hablaba de un ingrediente preservativo que conservaba los alimentos o las cosas en aquel tiempo. Y lo que Jesús quería hacer alusión es que no solamente venimos a darle sabor, un sabor diferente, a condimentar este mundo, a que los otros vean de que, lo habíamos comentado otras veces, es que tú tienes algo diferente que hasta se me antoja ser como tú eres. ¿Qué haces, no? Pero también va por el contexto de conservar y preservar lo que Dios ha instituido. Esto es su reino. Y la luz, ahí hace una connotación de, si tienes una lámpara, lo común es que lo pongas en un lugar alto, no que lo pongas en un lugar escondido. Esto es, el reino de Dios no es para ocultarse, es para que los demás sepan quién eres. No tienes que ir en la calle con tu Biblia debajo del brazo para que la gente sepa que eres cristiano. Es más, si la gente sabe que eres cristiano porque llevas una Biblia, yo te diría, te hace falta dar un buen testimonio, porque la gente debería darse cuenta que somos cristianos por nuestra forma de vivir y no porque traigamos la Biblia forzosamente bajo el brazo y hasta Santa Biblia hacia afuera para que vean que es la Biblia y no cualquier otro libro. Cuando nosotros reflejamos la luz del reino de Dios, damos un testimonio convincente de que hay un Salvador del mundo que vino a cambiar nuestra vida, y eso glorifica a Dios. Recordemos que una vida de adoración la adoración no es levantar las manos únicamente, o cantar, o tener un devocional, no. La adoración es todo aquello que hacemos que a Dios agrada. Y si en esto reflejamos la luz del mundo hacia los demás, en esto Dios es glorificado. Dejaré al final si hay dudas o comentarios para no entretenerlos, aunque espero que todo vaya siendo claro. El siguiente contexto que habla Jesús en este sermón es Mateo 15, 17 al 20, enseña sobre la ley. Y esa parte es una de las partes fundamentales que Jesús vino a hablar, y que inclusive esa era la discusión con los fariseos y con los saduceos y con todos, dijera alguien, con todos los feos en ese momento. Jesús no buscaba alterar, abrogar o reemplazar la moral contenida en la ley del Antiguo Testamento dada por Moisés. Cuando Jesús decía, ¿oíste que fue dicho? Él lo que decía es, no están hablando de la ley dada por mi Padre, sino estaba hablando de la ley impuesta por los rabinos en su interpretación de la Biblia. De la ley. Entonces cuando Jesús decía, ¿habéis oído? Decía, a ver, esto es lo que escucharon, pero en realidad la sustancia, la esencia de este mandamiento o de esta parte de la ley es esta, ¿no? Y en muchos de los pasajes que Jesús a continuación va tomando, va expresando esto. No es esto lo que escucharon que decían, sino es esto. Jesús lo primero que hizo fue reconocer la ley y a los profetas. ¿Por qué los profetas? Porque los profetas venían a confirmar la ley. Si ustedes leen a los profetas mayores y menores, todo lo que hablaban los profetas era
bueno, se estuvo en un tiempo de corrección y de condenación para el pueblo de Israel y de Judá, porque habían sido rebeldes y renuentes a conservar la ley de Dios. Dios les dijo, miren, en Deuteronomio, aquí tienen la bendición y la maldición. Y dice, yo espero que escojan la bendición. ¿Y cuál es la bendición? ¿En qué estaba basado? En cumplir la ley. Entonces, cuando los profetas hablaban de esto, toda la condenación que venía de parte de Dios hacia el pueblo era porque habían dejado de cumplir la ley. Y los profetas eran muy enfáticos al respecto. Es que dejaron de hacer eso. Es que lo que Dios mandó. Es que ustedes no solamente pecan como las demás naciones, sino peor todavía, les expresaba los profetas. Y entonces cuando son llevados todo el pueblo de Israel a cautiverio, la gente dijo, ay, ahora sí, es que los profetas tenían razón si le hubiéramos hecho caso. Entonces cuando después del regreso de Israel y de Judá a la tierra prometida, empezaron a tener un poco más de conciencia al respecto de los profetas. Ya no los menospreciaban, sino los tenían en alta estima, por ponerle un nombre. Y entonces cuando Jesús hablaba que iban a la sinagoga, era porque iban a leer, o si no era un pasaje del Pentateuco, era algún pasaje de los profetas para recibir instrucción y recordar por qué motivos que habían quebrantado de la ley habían sido llevados cautivos, y entonces era para que entraran en conciencia. El problema fue que, lo que decía ahorita, que muchas interpretaciones rabínicas vinieron a cambiar la sustancia de la ley. Voy a poner un ejemplo. En uno de los pasajes Jesús tiene un debate con los fariseos y dicen, no recuerdo qué estaba señalando exactamente. Creo que estaba hablando de quebrantar el día de reposo. Dice, y Jesús le dice, a ver, o sea, no me vengan a decir de reposo si ustedes quebrantan el mandamiento de honrando a los padres por otro de dar ofrenda. Si un joven dedicaba un recurso al templo, podía decir, papás, no les voy a dar nada porque va a ser para el templo. Y Jesús le dice, espérenme, eso en ninguna parte de la Biblia, de ninguna parte de la ley viene, sino el pasaje original es, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y esa honra venía también en la parte económica. Entonces, esa es la parte que venían a transversar los rabinos. Cristo estaba indicando que él era el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos. Recordemos que Jesús vino a cumplir la ley sin error. Ahora, vino a cumplir la parte moral de cómo comportarse con todos, cómo ser recto y justo, de acuerdo a lo que la ley establecía, y también cumplió la ley ceremonial. Si ustedes leen Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, vemos cómo Jesús instituye muchas cosas ceremoniales que tenían que cumplirse para que la gente quedara purificada, estuviera purificada, estuviera limpia. Por ejemplo, si una persona tocaba un cuerpo de muerto, tenía que purificarse porque estaba impura, ¿no? O si tenía una enfermedad de lepra, por ejemplo, también tenía que pasar por un proceso ceremonial de purificación. Jesús vino a cumplir todos esos protocolos, Jesús vino a cumplir todos estos mandamientos morales para así darnos ese regalo. ¿Qué es lo que ocurre en ese tiempo? Jesús, Dios estableció una ley en la cual, y es algo de lo que habla mucho Pablo, Dios estableció una ley que para el ser humano resultaba muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Puso un estándar muy alto, o como dijeran,
una frase, puso la vara muy alta. Entonces alguien, y es un debate que tiene Pablo en Romanos, que decía, que la gente decía, oye Señor, pues bájanos la vara, ¿no? Danos la posibilidad de unas excepciones, o no seas tan estricto, no seas, que la ley no sea tan rígida. De hecho, los rabinos hacían eso, ¿no? En algunos aspectos buscaban como que hacer una ley light, ¿no? Ligerita. Dios no puede hacer esto porque Dios es un Dios perfecto y es justo. Y si Él bajaba el estándar de la ley, hacer una ley imperfecta, Dios no puede ir contra su palabra, porque entonces Él se hubiera hecho imperfecto al hacer una ley imperfecta. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Conservó la ley, manda a Jesús, Jesús viene a cumplir la ley. Leemos ese pasaje que dice, el fin de la ley es Jesús, y ese fin no es que con Jesús se termina la ley, no, sino el cumplimiento de toda la ley se vino a cumplir en Jesús. Entonces, o ese estándar tan alto de perfección que Dios estableció a través de la ley, Jesús lo cumplió. Y ese regalo es el que Jesús nos da ahora a través del sacrificio. Ya no tenemos que hacer nada por la ley, sino, voy a ponerlo así, si la salvación venía por la ley, Jesús dijo, mira, ya gané, ahí está la salvación, nada más cree en mí y en la obra que yo cumplí la ley, y entonces ahí el regalo está. Y entonces hasta ahora estamos obligados a cumplir la ley, pero no para obtener salvación, sino por agradecimiento a Jesús. Después de haber sido claro al respecto, y es lo que Jesús viene en este pasaje a hablar. Él vino a cumplir la ley para entonces demostrar que el reino de Dios estaba presente. Ahora, algo que atacaban los fariseos es, ellos se fijaban mucho en lo externo, ¿no? Dice un pasaje, ¿no? Que ellos amaban ir por las calles y estaban en ayuno, iban, no me hables porque estoy en ayuno, no me hagas enojar porque estoy en ayuno, mira mi cara demacrada porque llevo 3 días ayunando y orando. Se fijaban mucho en el exterior. Vemos por ahí otro pasaje en el cual decía que estaba el fariseo y el publicano, ¿no? Y el fariseo estaba, oh Señor, te doy gracias, porque no soy como aquel pecador detestable, yo sí te honro y te doy. Mientras el publicano estaba, Señor, perdóname porque, oh Dios, perdóname porque he pecado en contra tuya. A los fariseos les gustaba eso. Jesús también hablaba de que eran los que les gustaba llegar a los banquetes y sentarse hacia adelante y que les pusieran alfombra casi, y pásale por acá, que los dieran por aquí, a ver, bienvenido, y el otro, sí, atiéndeme, ¿no? Jesús no se fija en lo exterior. El reino de Dios es algo que va en el punto interior, y es lo que enseña en el siguiente pasaje, Mateo 5, 21 al 26. Dice que Jesús en este punto ataca el origen de los actos. ¿Qué es lo que hay que cuidar? ¿De dónde vienen los actos? Vuelvo a tocar este tema de habéis oído que fue dicho, y Jesús dijo no. Voy a leer este pasaje para que quede un poquito más claro de este punto. Dice, aquí no hay luz. Has oído a nuestros antepasados, se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que lo lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Aquí lo que Jesús está diciendo es, no solamente la manifestación externa lo que debes atacar, que es lo que trataban los fariseos, sino vean la raíz. Lo que Jesús aquí está demostrando o enseñando es el mismo origen, la misma raíz que tienes para asesinar a alguien, es el mismo que tienes para odiar a alguien
para insultarlo o para lastimarlo, para odiarlo, es el mismo origen. Entonces, mientras los fariseos te decían, ay no, es que si eres un asesino, uy, no te puedes acercar aquí. Y ellos odiaban, ¿no? Y ellos detestaban, y ellos, ay, mira, calumniaban a las personas. Jesús lo que ataca es precisamente, a ver, todo sale de la misma raíz, que es un sentimiento o es un pecado, una raíz de odio y resentimiento. Una persona asesina, ¿ustedes creen que antes no odiaba a la persona? ¿O la detestaba? ¿O hablaba mal de alguien? Vamos a recordar se me ocurre ahorita uno, de esta Celina, que la mató la presidenta de su club de fans. Selena, bueno. Es que en la película dice que es Selena, pero bueno, Selena. Y cuando entrevistan a la mujer después de que la asesinó, dice que la odiaba, que porque detestaba que ella tuviera éxito, un éxito que ella no tenía. Entonces, qué incongruencia, ¿no? La admiraba, pero a la vez la odiaba. Y ese odio, porque también en la película saca un pasaje en el cual ella llega con una propuesta y Selena le dice, no, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer así. Y ella se molesta. Ay, ¿por qué mis ideas no les hace caso? Chalala, chalala. Y la termina asesinando. Jesús es lo que atacaba en ese respecto. O sea, no es solamente que la haya odiado o asesinado o despreciado o insultado. La raíz es la misma. Entonces, lo que hay que atacar es la raíz. El domingo pasado, David, de una situación que hubo, justamente me comentaba eso. Están atacando los síntomas y no están atacando la raíz del problema, ¿no? Y lo que Jesús aquí dice es, ataquen la raíz. O sea, todo es algo más más adentro de una raíz pecaminosa. La ley no prohíbe las manifestaciones externas, sino la actitud interna, que produce el mismo tipo de culpabilidad en ambas acciones, hablar mal y asesinato. La ley original era cambia tu corazón. Lo que buscaba la ley era cambiar el corazón de las personas. Pero los fariseos se fijaban más en lo que hacías, ¿no? Lo que era manifestado hacia los demás. Jesús nos llama a buscar de manera ávida y rápida la reconciliación, incluso si es necesario el autosacrificio. Aquí Jesús, en este pasaje, y con esto voy a cerrar el día de hoy, nos va a faltar más tiempo de lo que esperaba, pero bueno, no importa. Mientras podamos aprender de la palabra. Este pasaje termina en que si tienes algo contra alguien, ve y reconcíliate antes de que él te vaya a acusar o antes de que él te levante cargos, por así decirlo. Busca la reconciliación. Y recuérdame, David, ¿cómo dijiste el otro día que había dos ministerios? Sí, el de la reconciliación y el de la condenación. Y el de la condenación, lo dice Pablo en Corintios. Obviamente el de la condenación no es un ministerio que Jesús nos mande de primera, sino lo primero que nos manda es reconcíliate. Ve y arregla las situaciones que tengas con los demás. Inclusive dice, si es necesario que, voy a poner en palabras actuales, apechugues, inclusive que te autosacrifiques, mejor eso a que seas señalado y enjuiciado por algo que no existe. Y Jesús lo cumplió, todo lo que Jesús habló y enseñó no era algo que él no hubiera hecho. Por ejemplo, en esa parte de recibir la culpa de algo que él no hizo y autosacrificarse, lo mostró en la cruz. O sea, no hablo de dientes para afuera, ahí cúmplanlo y yo me lavo las manos. No, Jesús fue
a la cruz por un pecado no cometido, por un delito no cometido, y se autosacrificó porque él bien pudo haber dicho, como lo dice en la oración de Getsemaní, bien pudo haber orado por ángeles y que vinieran y defiéndanme, ¿no? Y el otro día que leí este pasaje me ponía a imaginar qué hubiera pasado, ¿no? O sea, qué manifestación hubiera habido de ángeles en ese momento. O sea, nos hubieran tardado lo que un pensamiento, ¿no? Y en ese momento, alrededor de todos hubieran aparecido ángeles así, y seguramente en posición de batalla o en posición de defensa, no lo sé. Pero hubiera sido algo, hubiera caído fuego, hubieran bajado con fuego del cielo, no sé cómo hubiera sido, pero Jesús no lo hizo, ¿no? Jesús prefirió tomar el pecado, hacerse pecado, morir en la cruz por ti y por mí. Y eso es lo que habla el reino, de Jesús en nosotros, lo que debe actuar. Y esto que Jesús enseñó, esta primera parte que vimos en el Sermón del Monte, no lo habló de dientes para afuera. Dice un texto, al terminar, si no mal recuerdo este pasaje, que todos se fueron y decían, es que habla con autoridad. O sea, no habla de dientes para afuera, sino realmente vive, o en la forma que lo dice, es tan seguro lo que dice, tan certero, tan convincente, que nada más por eso creían. ¿Cuántas veces nosotros vivimos de esa manera? Que Jesús estando en nosotros se ha visto, y de forma que cuando nosotros prediquemos de Él, digan, oye, es que Jesús está en ti. Hace ratito meditaba en algo. Muchas veces nos enseñaron, traigan su vida al altar, ¿no? O nosotros oramos, Señor, que mi vida suba como un olor fragante delante de ti, ¿no? Y meditaba y decía, qué palabras tan, a veces utilizadas a la ligera. Porque llevar un sacrificio al altar, y lo debes de recordar, mamá, ahora en Levítico que estuvimos leyendo, no llevaban a cualquier animal, tenía que ser un animal impecable, perfecto, sin defecto, sin mancha ni nada. O sea, tenía que ser mi primogénito. Ajá. O sea, no se sacrificaba cualquier cosa. Y para que fuera un olor grato tenía que ser así. Nosotros a veces cuando decimos llevar la vida, sí, Señor, traigo mi vida ante tu altar, ¿qué vida le estamos llevando? Una que Dios diga, un sacrificio perfecto, sin mancha, sin defecto. O Jesús a la hora del altar dice, esto no huele padre, ¿no? Jesús al tomar ese lugar de sacrificio, ahora nos impregna de su aroma, porque ahora Él vive en nosotros como sacrificio, como cordero inmolado. Entonces ahora con el Padre, le decimos al Padre, Señor, que mi vida sea una vida de olor grato y fragante delante de ti. Jesús, lo que Dios huele es a Jesús en nosotros. Dice, ay, huele a mi hijo. Ay, huele a la sangre del cordero. Y eso solamente ocurre cuando Jesús está en nosotros. Y esto es que el reino mora en nosotros. El reino de Dios no es algo externo, es algo interno. Y justamente acabamos de leer que la ley que Dios dio no era algo para el exterior, era algo para el interior, para cambiar el corazón, para cambiar las intenciones, para cambiar la forma de pensar. Dice Romanos, que presentemos, Romanos 12:1 dice Pablo, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, con nuestro culto racional. Y este tema de racional no es tan complejo de entender, es por lógica. ¿En qué sentido? Si Dios hizo un sacrificio por nosotros, el contexto de la palabra racional es, si Dios hizo algo por nosotros, pues por consecuencia o por sentido común, tú tienes que presentarte.
O sea, no hay que pensarle mucho, es lógico que tú lo hagas. Y a veces actuamos en una forma buscando hacer una cosa ilógica, cuando es muy lógico. Si entendemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y nos ha traído su reino, actuamos en forma consecuente. ¿Ok? Vamos a orar y si ahorita hay algún comentario o algo, lo hacemos. Cierra tus ojos ahí en donde estés y empieza a meditar en eso que platicamos. El reino de Dios no es cualquier cosa. Es una nueva identidad que Dios trae ahora en nuestras vidas a través del Señor Jesús viviendo en nosotros. Y si este vivir en Cristo te lleva a ser completamente diferente al mundo, la gloria es para Él y en eso hay recompensa de parte de Dios y bendición. Padre, en este momento te damos gracias porque eres bueno. Porque el poder conocer lo que Jesús vino a enseñar, no solamente de labios para afuera, sino en su vida misma como ejemplo, Señor, es un deleite poder saber que Él ahora mora en nosotros y quiere que veamos así. Y aunque pueda parecer a veces un reto difícil, Señor, gracias porque ahora tu Espíritu nos guía a cómo hacerlo y poder hacerlo. Señor, permite que tu reino se manifieste en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros entornos, y poder demostrar y que sea vivífico y sea verífico y sea visible, Señor, que tú vives ahora en nosotros, Señor. Antes éramos víctimas del medio, Señor, pero ahora no somos víctimas del medio ni de este mundo, Señor. Ahora somos tus hijos y estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Permítanos, Señor, vivir día a día, Señor. Sí, a lo mejor como menospreciados por el mundo, pero, Señor, aceptos y valorados en tu reino. Señor, y que tu ley, tu palabra viva, Señor, esté en nosotros y podamos vivir y guiarnos con ellas día tras día, Señor, y entonces sí, día tras día poder vivir en un sacrificio vivo, santo y agradable para ti, Señor. A ti sea la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén y amén.